gracias. Por esa razón, Señor, declaro mi amor, que mi anhelo es seguirte, es agradarte, es obedecerte. Mi anhelo, Señor, es estar contigo. Mi anhelo es hoy demostrarte la gratitud que tengo en mi corazón. Mi anhelo es hoy declarar que si estoy aquí, que si he llegado al final de 2024 y estoy a punto de entrar en el 2025, es por tu misericordia y por tu amor. Te amo, papá. Gracias en esta mañana ofrezco a ti. Gracias, Señor, por ser tan hermoso, tan maravilloso. Gracias. Háblame en esta preciosa mañana y pueda disfrutar de ti. Háblame, precioso Rey. Háblame, maravilloso Jesús. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor, el poder y la majestad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Qué alegría, amado, estar aquí. Quiero darte una vez más la bienvenida y aprovecho para dar la bienvenida a todas las personas que nos ven por redes sociales. Dios les bendiga grandemente y sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra y quiero cerrar hoy con esta palabra la última serie del año, la serie del mes de diciembre, sí, una serie muy especial. Así que quiero que esté atento a la predicación, a la voz de Dios y a la pantalla, porque vamos a estar mostrando unas diapositivas de la conferencia como ayuda para que usted pueda ir, sí, disfrutando del mensaje y comprendiendo mejor lo que hoy se enseña. La serie que cerramos el día de hoy se llama, como pueden ver en la pantalla, Mi guía, mi esperanza y mi salvación. ¿Cómo se llama? Mi guía, mi esperanza y mi salvación. Y yo hablaba con el Señor y meditaba en la palabra y le decía, papá, ¿qué tema compartimos en Día de Acción de Gracias, este último culto del año? ¿Qué palabra le damos a la iglesia que marque una diferencia, que provoque que cuando estemos cerrando el 2025 la actitud de la iglesia sea diferente, el corazón de la iglesia sea mejor, el 2025 sea un año aún mejor que el 2024? Y el Señor me decía, pues si es culto de acción de gracias, vas a hablar de acción de gracias. Diga conmigo que el tema de hoy es acción de gracias. ¿Cuál es? Acción de gracias, acción de gracias. Y yo hablaba y le decía al Señor, bueno, yo escucho esta palabra mucho, en otros países usan esta palabra como una fiesta institucionalizada, sí hay costumbre, sí hay una cultura, pero ¿cómo puedo enseñar yo lo que es acción de gracias a la luz de la palabra? Y le decía al Señor, Señor, ¿qué dice la Biblia sobre la acción de gracias? Siguiente diapositiva. ¿Qué dice la Biblia sobre acción de gracias? Salmos, capítulo número 100, verso 4 y 5. Salmos, capítulo número 100. Acompáñeme en su Biblia, por favor. Y cuando lo encuentre, dígame amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo, así. Entrad por sus puertas. ¿Con qué? ¿Es bíblica la frase, acción, la palabra, la frase acción de gracias? Es bíblica. Entrar por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es ¿cómo? ¿Cómo es Jehová?
Él es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces le decía yo al Señor, es una palabra bíblica y tú nos estás enviando a cumplir esta palabra, a ponerla por obra, porque tú me estás diciendo, entrad con D al final. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entonces yo le decía al Señor, o sea que cuando yo me presente ante ti y crucen las puertas de la comunión, de la intimidad, ya sea en el templo, ya sea en mi cuarto de oración, en mi casa, en secreto, debo entrar con acción de gracias. Y yo le decía al Señor, ¿qué es acción de gracias entonces? Porque allí el texto bíblico me dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea que el Señor está esperando algo de mí que manifieste que estoy en acción de gracias. Y dice, entrad por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces yo le decía al Señor, dame a entender aún más fácilmente lo que es acción de gracias. Y si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver entonces más a profundidad qué es la acción de gracias. Y yo le decía al Señor, ayúdame a entender y a explicarlo mejor. Y entonces partía esta frase en dos. Y vemos que gracias es una frase de gracia como fórmula de cortesía para manifestar ¿qué? Agradecimiento. Entonces, gracias es una frase de gracia como fórmula de cortesía para manifestar agradecimiento. Cuando usted, su mamá, su papá o su esposa o ese hermano mayor o ese abuelo o abuela le ponen el plato de comida en la mesa para que usted se siente a comer y usted se siente agradecido por eso, ¿qué le dice usted a ellos? Gracias. Y está manifestando ¿qué? Gratitud por el gesto que acaban de tener con usted. ¿Cierto que sí? Usted necesita para el bus, para el taxi, y en ese momento se le perdió, no lo tiene, o no, algo pasó y alguien al lado suyo le dice, tranquilo, tenga, y le pone en su mano para pagar el taxi, el avión o lo que necesite pagar. ¿Usted qué le dice? Bueno, si usted es una persona cortés, porque es una manifestación de cortesía. Si usted fue bien educado en casa, eso no lo enseñan en el colegio, lo reafirman en el colegio, pero eso se debe enseñar en casa. Y si usted es una persona cortés, ¿qué va a decir usted? Gracias. Y con esa sola palabra, gracias, está manifestando gratitud. ¿Vamos bien o no? Hay una manifestación de gratitud. Entonces, cuando hablamos de acción de gracias, podemos ver que la palabra gracias me hace entender que se está manifestando gratitud. Pero podemos ver entonces qué es una acción, porque hablamos de acción de gracias. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que es una acción. Y dice que una acción, ¿sí? Escuche atentamente, como acción designamos en líneas generales la realización de un acto o un hecho. ¿Qué es una acción? Realizar un acto o un hecho, es hacer algo, aló, es hacerlo. Entonces, escuche esto, quiero repetirlo, ¿sí? La realización de un acto o un hecho se conoce como acción. Entonces, en la siguiente diapositiva juntamos ambos conceptos. Por lo tanto, la acción de gracias es un acto o hecho que manifiesta agradecimiento. Cuando hablamos de acción de gracias, estamos hablando de un acto o un hecho que manifiesta gratitud, que manifiesta agradecimiento. No es simplemente hablarlo, decirlo, es hacer algo que manifieste que yo estoy agradecido. ¿Aló, aló? Entonces dijimos 29 de diciembre del 2024, culto de acción de gracias. Y si yo vine al culto y entro por sus puertas agradecido, yo debo manifestar esa gratitud. A eso se le llama acción de gracias. Y por eso dice que entre por sus puertas con acción de gracias. Esto es maravilloso, porque entonces tengo que entender que es hacer algo que manifieste mi gratitud. ¿Aló? ¿Qué es acción de gracia? Hacer algo
que manifieste mi gratitud. Eso es acción de gracias. Un acto o hecho que manifieste mi agradecimiento. Por ejemplo, y lo podemos ver en la pantalla, si usted dice que usted llega a la iglesia agradecido, lo mínimo que yo debo hacer en mi agradecimiento es lo que el mismo verso de Salmo 100, 4, 5 me dice: adórelo. Una manifestación de gratitud es que usted y yo adoramos. ¿Aló, aló? Adoramos. Por eso tenemos que revisarnos. Estoy agradecido con Dios durante todo el tiempo que se llama adoración y alabanza. Mira el reloj, mira el WhatsApp, responde mensajes, se mete a Facebook, mira para el techo, ojos abiertos, manos en los bolsillos, manos cruzadas, cara de limonagrio. De esa maracuyá arrugada que lleva un mes en el refrigerador. Esa que cuando usted la va a sacar le dice: ¿qué pasó, mano? Me dejaste morir. Esa maracuyá arrugadita, ya. Así hay unos que adoran con esa cara. Y brazos cruzados y parecen enojados. Y uno dice: ¿cuál es la gratitud de este con Dios? Pastor, es que si usted supiera los problemas que yo tengo. Hermano, ¿problemas tenemos? Todos. Y yo no minimizo los suyos, pero usted no puede minimizar los míos. Porque no tenemos ni el mismo carácter, ni el mismo temperamento. Y tal vez para lo que usted es fácil, para mí es imposible. Y al revés. Y entonces con problemas venimos todos. Y vamos a explicar un poquito de eso. Porque estar en acción de gracias es adorarlo sin importar qué. Pero de eso voy a hablar más adelante. Estar en acción de gracias es adorarlo. Adorar es una manera de entrar en acción de gracias ante el Señor. ¿Aló, aló? Entonces, hermano, hoy en día usan las redes y los medios. Usted sabe que hoy no se expande el mensaje igual que hace 100 años. Hace 100 años un predicador predicaba en su iglesia y se daba cuenta de lo que dijo la gente de la iglesia. Si hizo un acto profético, de esos que uno dice: este pastor está loco, pero es de Dios, se dio cuenta la gente de la iglesia. Pero hoy en día uno lo graban con celulares, legalmente los audiovisuales en la iglesia e ilegalmente los asistentes a la iglesia, los suben a plataformas y todo lo que uno haga puede ser usado en su contra. Y usan las redes para tomar las grabaciones de las ministraciones de ciertos cultos o de las alabanzas de ciertos cultos de ciertas iglesias para burlarse de Cristo y de la gente. Y entonces vemos en iglesias donde ya la gente para aplaudir mira para los lados, no sabe si lo están grabando, me suben a las redes, hago el ridículo. Yo no estoy diciendo que usted se desenfrene en sus emociones y mientras está adorando, adore como el helicóptero. Oiga, yo tenía una hermanita, la hermana helicóptero de la iglesia. En casi todas las iglesias hay una hermana helicóptero. ¿Usted sabe cuál es? La que está adorando al Señor y de un momento a otro empieza: hermano, y usted que está al lado, usted: gracias, Señor, te amo, Padre, aleluya. Sí, yo no estoy diciendo que usted desborde sus emociones, se deje controlar por sus emociones y haga cosas que ya se salen del Espíritu. Yo no estoy diciendo eso. Pero al Espíritu Santo hay que darle libertad. Y si usted está agradecido, manifiéstelo. ¿Aló? Vuelva a danzar como antes se danzaba. Vuelva a cantar como antes se cantaba. Vuelva a aplaudir como antes se aplaudía. ¿Aló? Adórelo porque usted está agradecido. Y entra en acción de gracia. Pero también podemos ver allí que una manifestación de adoración son las manifestaciones que podemos ver a través del cuerpo. Allí en la diapositiva lo dice con claridad. Postrarse con intencionalidad de agradecer al Señor es una manifestación de acción de gracias. Levantar las manos con la intención de darle gracias al Señor es una manifestación de acción de gracias. Derramar lágrimas, no porque el problema lo tiene cansado, no porque su mujer le pegó antes de venirse para el culto, no. Derramar lágrimas de gratitud es una acción de gracias. ¿Aló, aló? Es importante
que el cuerpo sea coherente con lo que su corazón está diciendo y su boca está declarando. Yo no puedo decir, Señor, estoy agradecido contigo, y estar así. Gracias, Señor. No, hermano. El cuerpo, hay que ver una coherencia. Yo a veces, y yo se lo digo a mi esposa como líder de la alabanza, los salmistas tienen que ser coherentes con lo que le cantan a Dios en el culto. Porque a veces están adorando a Dios y dice, estoy postrado ante ti. Y todo el mundo en el altar, estoy postrado ante ti. Todo el mundo allá, estoy postrado ante ti. Y nadie se postra. Ni su corazón lo postra. Porque hay una manera de postrar el corazón ante el Señor. Hay que ser coherente. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, y las manos en los bolsillos. Yo levanto mis manos, mirando el reloj, a qué horas acaban de cantar. El cuerpo también manifiesta gratitud. ¿Aló, aló? O usted como hombre casado, ¿qué hace si su esposa está en la habitación? Usted entra a cambiarse, se bañó, se quita la ropa, se queda con el traje de Adán. Su esposa lo mira y le dice, uy, qué asco, vestite. O le dice, amor, te ves tan lindo, pero así. Amor, te ves tan lindo. ¿Usted qué hace? Esa palabra con ese gesto no concuerda. No se siente sucio, cochino, no se viste. Pero si lo ve, imagínese Nilson ahí vistiéndose y Eliana viéndolo así, como su esposo amorosa. Nilson se siente bien y ella lo mira y le dice, wow, cosota, papi lindo, cosa más grande, caballero. Y ve la cara de alegría, uno dice, Pero hay gente que lo abraza a usted y le dice, lo quiero mucho, pastor. Uno no sabe si le olió feo, si es que le tiene bronca. Pastor, si usted supiera cuánto lo quiero. Uno dice, no quiero saber. Esa cara, ese cuerpo, tienen que ser coherente con lo que se supone que estás declarando y sintiendo. Si estás agradecido, manifiéstalo. Entra en acción de gracias. Ay, Señor, te amo. Y con esa cara de fuchi, hermano. El Señor dice, no. Levanto mis manos, Señor. Y así. Remolineando. Exaltaré. Oh, Jehová. Hermano, me mueve más una varilla. Hay gente que no le rinde la adoración, no sabe adorar, no manifiesta. Le rinde más un gorgojo en un riel, hermano. Uno dice, wow. Pero la palabra me enseña que acción de gracias es una acción, hacer algo, un hecho que manifieste mi gratitud. Y con mi cuerpo lo puedo manifestar. Pero también con el principio del dar. ¿Cuántos aquí tienen la cultura de cuando están en un restaurante darle propina a un mesero? Por allá levantan la mano. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? En gratitud al servicio que él hizo. Hay lugares donde usted va y lo atienden tan mal que aunque sea delicioso lo que usted comió, usted no vuelve. Y tiene el descaro de decirle, la propina es voluntaria. Usted dice, se la dará quién sabe quién, hermano. Yo no. Porque la atención fue pésima. ¿Me estoy haciendo entender? Pero hay lugares donde usted va que hasta un pelo sacó del arroz. Pero el mesero lo atendió tan bien que usted sacó el pelo y yo comiendo. El mesero lo atendió tan bien que usted dice, wow, qué lugar tan agradable. Y cuando se va a ir, dice, esto es la cuenta y esto es para ti, muchas gracias. Porque dar también es una manifestación de gratitud. ¿O no? Es una manifestación de gratitud.
Y el Hijo de Dios, la iglesia, ha olvidado eso. Y entonces se presentan ante el Señor y han hecho de su himno personal aquella canción del salmista que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada, y sacan los bolsillos pelados, que darte. Recíbeme, mi buen pastor. Oh, y son espirituales. No puedo impresionarte. Pero hay una señal de gratitud. El dar es señal de gratitud. ¿O no? No se acostumbre a hacer nada esperando que le den. Pero hay gente tan agradecida que le da. ¿O no? Hermano, ayúdame a hacer esto. Y uno le ayuda. Y cuando termina, hermano, gracias. Y uno, no, hermana, ¿cómo se le ocurre? Hermano, gracias. ¿Pasa o no pasa? Eso es señal de gratitud. Por eso hubo gente que dijeron: pastor, yo quiero presentar una ofrenda de gratitud, de acción de gracias. No es nada impuesto, es que entienden el principio. Acción de gracias es un hecho que manifiesta mi agradecimiento. Dios me provisionó todo el año. ¿Cómo me va a doler decirle: Señor, gracias? Cuando yo sé que lo que traigo al altar se usa para mantener el mismo templo. Señor, que este 2025 inicie próspero. Señor, gracias. Hay manifestaciones de gratitud. Adorarle, manifestarlo con tu cuerpo. Pero el principio del dar. Señor, gracias. No me presentaré. Ahora viene la otra canción. No me presentaré con manos vacías. El pastor está cantante hoy. Amaneció contento el pastor. Pero es que yo lo entendí desde muy joven. Cuando yo me acerco a Dios a adorarle, no es porque me lo impongan. Cuando yo me postro y me derramo en lágrimas dándole gracias, no es para que me vean. Y cuando yo presento, no es porque me obliguen. Es porque he entendido que acción de gracias es manifestar con un hecho de gratitud. Den un aplauso al Señor. Esto tiene que cambiar mi mentalidad para el 2025. Acción de gracias del 2025 tiene que ser diferente a acción de gracias del 2024. Porque hay una madurez, hay un crecimiento. ¿Con qué actitud cruzas la puerta hacia la presencia de Dios? Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Tiene una porción de la escritura maravillosa. Dice la palabra del Señor así: estad siempre, ¿cómo? ¿Cómo? Amargosos, aburridosos, ¿no? Limonzosos, agriosos. ¿Sí, sí? ¿Qué dice la escritura? Estad siempre gozosos, alegres. Orad. ¿Sin qué? O sea que hay que decirle a César que se salga para poder orar. No, no. No es sin César, es sin cesar, sin detenerse, sin pausa. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Verso 18. Dad. ¿Qué? Gracias en qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, amado mío. Por eso pregunto, ¿con qué actitud con qué actitud cruza la puerta hacia la presencia de Dios? ¿Con qué actitud? Amargoso, limonoso, agrioso. ¿Por qué? Porque tuviste problemas, dificultades, incluso discutiste con alguien antes de llegar aquí y vienes tan enojado que entras con actitud de arrogancia o de enojo. No, la palabra me muestra que yo debo entrar en acción de gracias. ¿Y por qué? Porque hay algo que el Señor quiere, y es que yo dé gracias en todo tiempo, no solo en los tiempos buenos, también en los tiempos malos.
No solo en los tiempos de sonrisa, también en los tiempos de lágrimas. Porque todo tiene su tiempo. No solo en el tiempo del nacimiento, sino también en el tiempo de la muerte. ¿Aló, aló? Orad, dad gracias en todo tiempo. Pastor, pero es que si usted supiera por qué problema estoy pasando yo. Aquí donde usted me ve subido, riéndome y predicando, estoy pasando por un problema familiar de salud. Donde el diagnóstico de mi familiar no es bueno. Hace 2 días internaron a mi abuelo materno en una clínica. Sufre del azúcar y tiene una pierna del color de este altar. Y en su ignorancia lo primero que uno piensa es, he conocido casos donde gente con azúcar, la pierna morada, amputación. Eso asusta. Aló. Y este abuelo en particular sí tiene relación conmigo, es un abuelo cercano, lo quiero mucho. Y mi esposa que me conoce, yo no le he hecho nada, pero ya me ha visto triste. Porque cuando yo empiezo a repetir mucho algo es porque me afecta. Y cada 3 minutos le digo, ¿cómo estará mi abuelo? Voy a llamar a mi tía, voy a llamar a mi mamá. Porque me ha afectado. Pero lo primero que hice esta mañana al levantarme fue darle gracias a Dios. Darle gracias al Señor. Y he estado poniendo a mi abuelo en su presencia. Porque la última palabra la tiene Dios. Mi abuelo ya es un señor, un joven de 86 años. De montaña. Lo tuvieron que sacar con los bomberos por una trocha, camino de herradura, en una camilla. Un señor que pesa más o menos unos 120 kilos. No puede caminar. Y he estado llamando a gente que tiene sus familiares enfermos a darles ánimo. ¿Por qué? Porque yo en todo tiempo debo ser agradecido con el Señor. En todo tiempo. Y debo orar sin cesar. Y debo estar gozoso. Por eso la palabra dice que Dios da paz en medio de la tormenta. Pero no puedo perder mi actitud de gratitud y no puedo salirme de acción de gracias. Debo permanecer siendo agradecido. ¿Aló? Entonces, ¿con qué actitud cruzaste esa puerta? Entonces yo entré hoy. No, vea, me toca predicar porque soy el pastor. Vea eso y mi abuelo allá, yo no quiero predicarla. No, hermano. Madrugué desde las 5 de la mañana, 4, ya no recuerdo bien. Oré, repasé la palabra, organicé diapositivas. Me gocé en el Señor. Porque Él me dice, es en todo tiempo. Dar gracias. ¿Cuándo? Cuando las cosas vayan bien, pastor. No. En todo tiempo. En todo tiempo. Entendiendo esto, tengo otra pregunta. ¿Con qué actitud clamas a Dios por un milagro? ¿Con qué actitud? Diapositiva siguiente. Clamas a Dios por un milagro. ¿Enojado? ¿Desilusionado? ¿Incrédulo? ¿Aburrido? ¿Amargado? Juan, capítulo número 11, verso 41 y 42. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿De qué muerto está hablando este pasaje? De Lázaro, hermano de Marta y María, amigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escuche, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando usted lee el pasaje, ¿cómo estaba Jesús emocionalmente? En su humanidad. Estaba triste. Hubo lágrimas. Jesús lloró. ¿O no fue así? Aló, aló. Lloró. Lo conmovió la situación.
Le dolió la muerte de su amigo. Pero cuando tiene la posibilidad de pararse frente a la multitud y decir algo, lo primero que hace es levantar los ojos al cielo y decir: Señor, gracias por haberme oído. Esto es impresionante. Yo sabía, dice el verso, que siempre me oyes. Pero lo dije, y esto es una clave poderosa, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando una persona permanece en acción de gracia, sin importar la circunstancia, es una persona que va a ser de testimonio para las multitudes. Y lo vamos a hablar más adelante, en especial para los que te quieren ver mal. Para los que usan tu situación para burlarse, para señalarte y para humillarte. Para los que se gozan en tu desgracia. Entre más hayan que se gocen de tu desgracia, más gente habrá que tenga que reconocer la gloria de Dios cuando Dios te bendiga. Pero permanecer en acción de gracias provocará que digan: wow, nunca flaqueó en su fe, siempre estuvo ahí con Dios. No entendemos, pero siempre le dio gracias y hoy Dios se ha manifestado. ¿Aló? Jesús llega donde está Lázaro. Jesús llora. Jesús tiene un enfrentamiento anterior con María y Marta. Una le dice: Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Es acusado. Humanamente podemos ver tres cosas que habían en Jesús. Primero, tristeza. Segundo, dolor. Y tercero, llanto. Jesús, aunque era 100% Dios, era 100% humano. Y padeció como usted y yo padecemos. La diferencia es que Jesús no pecó. ¿Aló, aló? Pero en él había tristeza, en él había dolor, en él hubo llanto, porque le dolió la muerte de su amigo. Está bien que cuando su familiar, padre, madre, abuelo, hermano, primo muera, usted se sienta triste, es humano. Llórelo, desahóguese, pero no se aleje de Dios. Y no deje de darle gracias aunque usted no entienda la situación. Aunque cayó enfermo o enferma en la clínica, póstrese y dígale: Señor, no lo entiendo, pero gracias, porque sé que aunque hay enfermedad, tú estás conmigo y tú eres más grande que cualquier enfermedad. Sánale, sálvale. Y si no lo haces, sino que lo salvas y te lo llevas, aún así te daré gracias, porque tu voluntad es perfecta. ¿Aló, aló? Jesús estuvo allí de pie. Lo acusaron, lo señalaron, pero él dijo gracias. Y Dios hizo un milagro. ¿O no fue así? Dios se manifestó a través del que estuvo en gratitud. Esto es impresionante. Entonces yo le pregunto: ¿con qué actitud pide usted un milagro? Con la actitud de: vea, Dios, pobrecito de mí, otra vez en otro problema. Vea, no salgo de uno y pasa otro. Señor, ya hagámonos pasito, haga algo. ¿Así le pide usted un milagro a Dios? Señor, mire, fulano es más pecador que yo y no le pasa nada, y a mí me la montó. Señor, ya bájele. ¿Cómo le pide un milagro a Dios? Señor, gracias. No entiendo lo que está pasando, me duele, pero sé que tú te vas a manifestar. Sé que tú te vas a glorificar. Sé que en todo momento y tiempo tú te vas a derramar. Y aunque yo no entienda, y aunque lo que hagas no sea como yo quiera que lo hagas, yo te estaré agradecido. ¿Aló? ¿Sabe por qué callamos y no decimos amén? Porque es difícil. ¿O es fácil? Dale gracias a Dios cuando mamá está enferma. ¿Es fácil? Dale gracias a Dios cuando papá, abuelo, hermano está enfermo. Cuando el matrimonio está que se me acaba. Cuando las deudas me están comiendo y me echan del trabajo. ¿Es fácil darle gracias a Dios? Pero si yo comprendo este principio, Dios va a bendecir mi vida. Aún así,
la situación no impidió a Jesús agradecer al Padre. Tal acción de gracias es testimonio. ¿Cuántos van a ser de testimonio para el Señor? Siguiente. ¿Quién dice que el Señor espera que yo le agradezca? Pastor, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Es bíblico, pastor? ¿Es bíblico? ¿Quién dice que el Señor está esperando que yo le agradezca? Lucas, capítulo número 17, verso 11, me muestra una historia maravillosa. La resumí en tres textos allí. Y yo quiero que usted lea. No, la puse completa. Vamos a leerla. Dice así. Yendo Jesús, ¿quién iba? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro ¿cuántos? Esto es importante, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron, diapositiva siguiente, la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, escuche esto, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos obedecen la palabra del Señor, fueron ¿qué? Limpiados. El milagro se manifestó. Entonces, uno, ¿cuántos? ¿Cuántos? Uno de 10. Uno. El diezmo, pastor. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Escuche esto tan poderoso. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Ahora preste atención. Cuando este hombre entre los 10 viene a buscar sanidad, él entiende que su condición lo aislaba. Usted entiende cómo se comportaban los leprosos en esa época, cuál era la ley de limpieza, etcétera, ¿cierto que sí? Entonces ellos se paran a lo lejos de Jesús. Pero cuando viene agradecido, no se para a lo lejos, se tira a sus pies. Su cuerpo manifiesta acción de gracia. Aunque entendía que su condición lo alejaba, comprendió que el milagro lo acercó a Jesús. Aló. Que había venido no solo sanidad, sino también salvación. Aló. Y dice que él viene, escuche esto, y postrándose. ¿En qué verso vamos? 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era ¿cómo? ¿De dónde era? De Samaria, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron? Escuche esto. Pastor, ¿de dónde saca usted que el Señor espera que yo le agradezca? Escuche esto. Respondiendo Jesús, verso 17, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿qué les pregunta? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese ¿qué? Gloria a Dios, sino este extranjero. Ni siquiera era judío, era samaritano. Y comprendió lo que es el principio, comprendió lo que es vivir en acción de gracias, comprendió que alguien le dio lo que él no se podía dar a sí mismo, y ese merecía que se rindiera. Por eso se tiró a sus pies postrado, rostro en tierra. No hubo quien diera la gloria, solo este extranjero. ¿Dónde están los otros 9? Y le dijo: levántate, vete, tu fe no te sanó. No le dijo solamente te sanó, tu fe te ha salvado. Un milagro completo. Ahora quiero parar, porque tristemente a veces los que los cristianos llamamos mundanos, y espero que no lo hagamos de manera despectiva, son más agradecidos que los mismos cristianos. A veces la gente que no asiste a una iglesia es más agradecida con Dios que el que mantiene miércoles, domingo, sábado, día y noche en la iglesia.
Aló. ¿Pasa o no pasa? Jesús lo dijo, ¿solo este extranjero? A veces hay gente en la calle, gente que no se congrega, que es más agradecida con Dios. Yo le conté, hace poco estuvo mi mamá en la casa. Mi mamá no es cristiana aún. Y estábamos hablando y pues como casi nunca viene, nos trasnochamos un poquito echando lengua. Creo que nos acostamos como a las 3 de la mañana para levantarnos al otro día al culto. Y porque fue sábado en la noche, sí, al otro día había culto. Y estuvo ahí en la casa. Y al otro día estábamos conversando y me dice, uy, nos acostamos muy tarde. Yo le digo, sí, mamá. Y me dijo, imagínese, estaba tan tarde que yo me senté a rezar y me estaba quedando dormida. Me tocó cachetearme para seguir rezando. Y a mí me causó curiosidad y me quedé mirando. Le dije, sí, mamá, rezando. Me dijo, sí, yo no me acuesto sin darle gracias a Dios. Es una mujer que no se congrega, que tiene su fe en Dios desde otra doctrina. Y me dijo, es que yo no puedo acostarme sin darle gracias a Dios y pedirle todas las noches por ti y por tus hermanos. Y a mí eso me impactó, porque hay cristianos que no pueden acostarse pero sin dejar de orar. No oran. Hay cristianos que ustedes dicen oren antes de acostarse y se enojan. Hay cristianos que ustedes preguntan si oraron cuando se levantaron y se enojan. Hay cristianos que ni siquiera, así sea por ya tradición que lo tengan, porque a veces pasa eso, se vuelve tradición. Ni antes de comer dan gracias por los alimentos. Pero hay gente extranjera que es más agradecida. A mí me han invitado a orar por gente que está manifestando un demonio o que está enferma en los hospitales y yo he ido a orar. Gente que no es cristiana. Y como dice uno vulgarmente, no saben dónde ponerlo. Pastor, gracias. Pastor, no sabe cuánto le agradecemos. Pastor, venga, cómase un helado, una copita con leche. Pastor, venga, acompáñeme a la casa, almorcemos. No saben qué hacer con uno. Agradecidos porque uno sacó su tiempo y fue allá. No sé si me estoy haciendo entender. Y hay veces usted ora por un cristiano y le dice, pastor, se había demorado, ¿no? Ese es su trabajo, pastor. Hay gente que uno ora que no es cristiana, Dios le responde con milagros y no saben. Pastor, ¿dónde queda su iglesia? Yo quiero bendecir su iglesia. Pastor, no saben cómo hacerlo. Hay gente en la iglesia tan mal agradecida que Dios le hace un milagro y se va de la iglesia. ¿Dónde están nosotros? ¿No eran 10? Dijo el Señor. Ahora entienda, el leproso se había ido, volvió y encontró a Jesús. Eso me hace pensar que Jesús no se había movido mucho. A mí no lo dice la Biblia, pero a mí me hace pensar que tal vez Jesús se quedó esperando que volvieran a glorificar a Dios. Dios está esperando que tú des la gloria. No te comas los testimonios. No seas malagradecido. Entra en acción de gracia. Aló, aló. Entra en acción de gracia. A veces usted está tan agradecido con Dios que ni se congrega. Está tan agradecido por el empleo, por los hijos, por la esposa, por el esposo, que ni viene a la iglesia. Esto se puso duro. ¿Sigo? Cambio de prédica. A veces está tan agradecido que ni viene. Teniendo el tiempo, no viene. Pero cuando uno le pregunta, es que le debo tanto a Dios, no eres coherente. No estás en acción de gracias. Decir gracias no es estar en acción de gracias. ¿Dónde están los otros 9? A mí esa pregunta me impactó. Y la declaración me dolió. ¿Solo este extranjero? Hace 8 días, empezando, cuando estaba abriendo las puertas de la iglesia, una persona de los vecinos habló conmigo, me dijo cosas muy bonitas. La persona había estado bebiendo.
se nota, estaba en fiesta, pero con mucho respeto, pastor, quiero decirle algo. Y me dijo cosas muy bonitas de que la iglesia esté aquí. Y cuando íbamos a empezar el culto, el hermano de la misma persona me llamó. Y yo fui hasta su casa y ya estaban bebiendo, entonces él salió y me atendió en la puerta. Me dijo, pastor, es que no soy digno. Qué pena, pastor, llamarlo, sé que estamos en fiesta, pero y que usted no comulga con eso, me dijo, pero yo quiero decirle algo, tranquilo, hábleme. Me dijo, pastor, usted es un gran vecino, me dijo. Yo me reí y me dijo, con usted como pastor nunca hemos tenido un problema. Y desde que están allí en la iglesia, el barrio se siente bonito. Y me dijo, pastor, yo tengo un detalle para usted. Se lo puedo dar, usted me lo recibe. Para serle sincero, el señor estaba bebiendo, yo pensé que me iba a pasar una copa de ron. Yo dije, ¿cómo le digo? Arrepiéntase. Yo dije, sí, claro. Mientras yo se lo pueda recibir, yo se lo voy a recibir. El señor entró y sacó una bolsita de supermercado. Mi pastor, yo he preparado este regalo para usted. Y me dijo, yo quiero que esa iglesia prospere desde su fe, desde su cultura. Y entonces hay una manillita de la prosperidad, pastor. Y yo dije, Dios le bendiga. Y una oración a Jesucristo para que su iglesia crezca. Era una carapelita de la iglesia católica, una imagen del Jesús, del Señor de los Milagros, y una oración. Yo lo recibí. Y este matecito de cortado, pastor. Feliz Navidad. Le dije, ¿por qué? Porque estamos agradecidos porque la iglesia ha cambiado el barrio. Hay gente que no se congrega, pero nos está mirando y tiene gratitud en su corazón por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Pero hay gente que se congrega y no hace sino criticar a su pastor, a su pastora y a sus líderes. Me dijo, hace años no veía un líder evangélico así. Y yo sé que son palabras humanas. No las dejo entrar en mi corazón para no envanecerme. Pero sí me hace sentir que estamos haciendo las cosas bien. Pero al mismo tiempo dije, ¿dónde está esta actitud en el pueblo de Dios? ¿Dónde está un pueblo que entre en acción de gracia? No me malinterprete. Yo no estoy diciendo que mañana me llame y me lleve 50 mates de cortado a la casa. Me da azúcar y me muero. No. No es por el detalle, es por la acción de gracia. Aló, aló. Denle un aplauso al Señor para que no parezca que está enojado. ¿Dónde están los otros 9? Hay gente que no está aquí o porque está enferma o porque coincidieron sus vacaciones y no las toma, no puede, entonces se fue a vacaciones. Pero hay gente que no está aquí estando en su casa, teniendo el tiempo y dice que está agradecida con el Señor. Les dijimos y ahora vamos a hacer un acto profético. Traigan su carta de gratitud. Y no quiero pensar que hubo mucha gente que hoy no la trajo, pero está agradecida con el Señor. Y no me hagan caras porque ayer mandé recordatorio de audio, de mensaje al grupo de WhatsApp. Video. Pero estamos agradecidos. ¿Aló? Entra en acción de gracias. Dígale que hasta al lado. Deje esa cara de aburrimiento. Dígale. Entra en acción de gracias. No sea como los 9. Sea como ese 1. Como el extranjero que supo agradecer y rendirse a los pies de Jesús. Si usted me pregunta cuál es una señal de agradecimiento suya y mía para Dios, es que dejemos de pecar y nos rindamos a Él en adoración y le sirvamos por toda la vida. ¿Aló, aló? Es una señal de agradecimiento, de gratitud, porque Él nos salvó la vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Esto es impresionante. Quiero terminar entonces. Ay, por fin, pastor. Con 3 cositas de la acción de gracias
que hacen la acción de gracias en nosotros, o que demuestra la acción de gracias en nosotros. Primero, la acción de gracias prepara el terreno para más y más de Dios, y más milagros y más bendiciones. Mateo 25, del 19 al 21, dice así: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló ¿qué? Cuentas con ellos. Está hablando de la parábola de los talentos. ¿Aló? ¿Sí se acuerda de la parábola de los talentos? Que a uno le dio 5, ¿se acuerda? Al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y entonces dice que después del tiempo viene el Señor a arreglar cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. ¿Qué trajo? Otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos. Escuche esto. 5, el pastor se perdió. 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La acción de gracias me prepara el terreno para más y más bendición. Dios lo bendice y le entrega 5 talentos. En señal de agradecimiento, Él hace lo posible por multiplicarlos, por cuidarlos, por dar fruto. Y cuando su Señor viene, no solo tiene los 5 que le entregó, sino que tiene 5 más. Administrar bien es señal de agradecimiento. Y entonces hay esposas que su trabajo es ser ama de casa, se dedicaron a su esposo y a sus hijos. Pero el esposo les pasa 300 para la remesa y la remesa nunca aparece. Lo despilfarra, no lo administra. Se lo da a ese hijo pícaro que quiere pecar. Porque hay mamás, perdónenme, y papá, que saben que ese hijo está obrando mal y le alcahuetean y le patrocinan su pecado. Bueno, no prediquemos de eso. Y el esposo le dice: mi amor, otra vez lentejitas peladitas, gloria a Dios, pero ni un huevito. Es que eso que usted da no alcanza. Créame que si usted tiene un corazón correcto, aunque humanamente no alcance, por su acción de gracias, Dios lo hace alcanzar. Ayer pasó algo curioso. Mi esposa y yo nos gusta pasar estas fechas como pareja, con nuestra familia, y al pastor le gusta comer. No en vano pesa los 75 kilos que pesa. Y entonces estábamos discutiendo qué hacer de cena para ahorita el 30 o el 31, ¿sí? Y viene familia. Y entonces ella y yo decíamos: queremos tamales. Queremos tamalitos, amor. Y yo: ay, qué rico tamalitos. Y miré la billetera y dije: aleluya, tamales. Y a nosotros nos gustan trifásicos los tamales. Carne de cerdo, carne de res, carne de pollo y chicharrón. No le echamos el chicharrón a los tamales, es para que el pastor lo frite y se lo coma con arepa mientras hace los tamales, para sentirse navideño. Arepa, café y chicharrón, o arepa, plátano y chicharrón mientras hace los tamales. Y yo hice las cuentas con las finanzas como un buen administrador, y a mí las cuentas no me dieron. Y le dije al Señor: queremos tamales. Una hermana X de la iglesia me llamó. Yo no se lo dije a nadie, porque entre otras cosas, qué pena. Se lo dije al Señor. Una hermana de la iglesia, que Dios la bendiga, no digo su nombre, me llamó ayer o antier, viernes. Pastor, ¿qué va a hacer mañana en la mañana? ¿Va a estar en su casa? Le dije: sí, pastor, sí, hermana. Es que quiero arrimarle, arrime. Yo estaba con la billetera así patas arriba viendo las mariposas volar.
Y ella llega, me saluda, me dice, pastor, la pastora, tuve cumpleaños, Dios los bendiga, bla, bla, bla. Digo, mi pastor, es que yo quiero darle una ofrenda. Y yo dije, hermana, ¿por qué? Porque yo los amo, porque son mis pastores. Y me llevó una bolsita con frutas. Entre otras cosas, no le devolví la bolsa. Esta semana se la traigo, hermana. Y yo vi unos manguitos, dije, gloria a Dios. Manguitos para la ensalada. Y yo entré, la abracé. Una frutita, qué rico. Usted no va a ver al pastor diciendo, hermana, ¿para qué no, señor? Dios me guarde. Cojo la bolsa y sentí algo frío. La abrí, era un pollo entero. Dije yo, el pollo de los tamales. Aleluya, le dije a mi esposa, Dios es maravilloso. Apenas ella lo vio, dijo lo mismo. ¡Wow! No falta sino la res y el cerdo, Señor. Si no le alcanza, pero usted en actitud de gracia lo administra bien, Dios lo hace alcanzar. Llega del norte, del sur, del este, del oeste, pero llega. Llega, amado. Porque ser agradecido te prepara para más y más y más de Dios. Te hace calificar. Porque el que lo poco es fiel. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Llama al de 2 y tiene otros 2. Y llama al de 1 y le dice, tuve miedo y lo escondí. Le dices, mal siervo. Le quita lo que tiene y le da al que más tiene. Porque al que más tiene, al que es agradecido, se le va a dar más. Amén. Es un principio. Se le va a dar más. Esto es poderoso. Entonces entiende que la acción de gracias me prepara para más y más de Dios. Más y más de Dios. Sea agradecido por el milagro que recibió. Y eso hará que se desaten los milagros y las bendiciones sobre su vida. Yo no le estoy diciendo que no tendrá aflicciones, pero si en medio de la aflicción, en todo tiempo, permanece en acción de gracias, Dios vendrá con bendiciones y bendiciones y bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Segundo, la acción de gracias mantiene nuestro corazón sano. Miren lo que dice allí, Daniel 6, 10, 22. ¿Usted recuerda la historia de Daniel? La historia que hay en Daniel capítulo 6 y que nos narra el verso 10 y el 22. Dice la palabra de Dios así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Cuál edicto? Usted recuerda que como gobernador y los otros gobernadores dijeron, ve a este y adora a su Dios, y como lo tumbamos dijeron, oh, convenzamos al rey, y sacaron un edicto que decía que si alguien era sorprendido en esos días adorando a un Dios que no fuera el rey o los dioses del rey, iba a ser echado al pozo de los leones. ¿Sí lo recuerda o no? ¿Aló? No me asuste. ¿Usted sí lee Biblia? Gloria a Dios. Y cuando Daniel sabe que el edicto ha sido firmado, Daniel no es bobo. Daniel entendió para quién hicieron ese edicto. ¿O no? ¿Quién era el que allí estaba adorando a otro Dios? Él. Entonces se llenó de miedo, dejó que su corazón se llenara de miedo y se escondió y no volvió a orar, ¿cierto? No, eso no dice la Biblia. Miren lo que dice. Cuando Daniel, verso 10, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su alcoba, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y escuché esto, ¿y qué? Y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Vivía en acción de gracia. Y aunque la condición mala vino, la amenaza de muerte vino, él siguió en acción de gracias porque sabía que Dios le servía. Este Dios que yo tengo puede salvarme de que me lancen al pozo de los leones. Y si no me salva, sigue siendo mi Dios. Y si me lanzan, puede hacer que los leones no me coman. Y si me comen, me encuentro con él en el cielo. Pero él sigue siendo mi Dios. Gracias. Eso no es fácil. Hay que tener una convicción de fe de quién eres y quién es Dios.
Hay que tener un proceso en tu vida y aceptar los procesos que vienen y afrontarlos de la mano de Dios para crecer y madurar. Pero vivió en acción de gracia. Dice que él lo hacía como lo hacía antes. Necesitas entenderlo. Daniel obraba también, vivía tan en acción de gracias que ese rey, Daniel encontró gracia ante los ojos de ese rey. Dios puso gracia en Daniel. El rey hizo lo posible para que el edicto no procediera, pero era algo que lo habían hecho tan maquiavélico que ni él como rey lo pudo revertir. Y tuvo que lanzar a Daniel al foso de los leones. Pero dice que esa noche el rey no tuvo paz. ¿Aló? El texto lo dice, y al otro día madrugó, se fue al pozo y se paró. Yo me imagino, dice que el rey lo quería. Yo me imagino la cara de angustia del rey. Había alguna cercanía. Yo me imagino diciéndolo, Danielito, Dani, ¿estás vivo? Eso lo dice el verso bíblico. Dice, ¿tu Dios pudo salvarte? Y Daniel le contestó, rey, estoy vivo. Mi Dios envió su ángel, y el ángel de Jehová, tipología de Cristo, y le cerró la boca a los leones. Ahora esto es poderoso, entienda. El león de la tribu de Judá vino a hacer callar a los otros leones. A veces no entendemos que Dios tenemos, por eso no somos agradecidos. Habían unos leones rodeando a Daniel, pero el mismo león de la tribu de Judá vino, rugió y los hizo callar. Cerró su boca. Hay gente que te está rodeando. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el león de la tribu de Judá ruge tan fuerte a tu favor que tendrán que devolverse por 7 caminos. Eso lo dice la palabra. Si yo empiezo a entender esto, mi actitud el miércoles cuando entre por esas puertas va a ser diferente. Mi adoración el miércoles cuando entre al culto va a ser diferente. Mi actitud en las madrugadas cuando haga mi devocional, o en las noches cuando haga mi vigilia, o en las tardes cuando ore, va a ser diferente. Porque voy a empezar a vivir en acción de gracia. ¡Wow! A los leones se les cerró la boca. Escuche esto. Daniel no permitió que el temor corrompiera su corazón. Como él ya vivía en acción de gracias, el vivir en acción de gracias mantuvo el corazón de Daniel sano. Y entonces no dijo, si vio, yo soy gobernador y yo he hecho las cosas bien y yo decidí no contaminarme con la comida del rey y aún así me amenazan y Dios no hace nada. No, ese no fue el corazón de Daniel. Él dijo, mi Dios es mi Dios y seguirá siendo mi Dios. Gracias. Último, la acción de gracias nos hace testimonio para la gloria de Dios. Salmos, capítulo número 23, del verso 5 al verso 6. No sé si Nilson y Brian me pueden acercar la mesa y ponérmela tal y como está allí, pero frente a la congregación, por favor, aquí frente al altar. Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice Salmos? Capítulo número 23, del verso 5 al 6. ¿Lo tienen? ¿Aló? Dice la palabra del Señor así. El ofrendario también. Nos hace testimonio para la gloria de Dios. Salmos 23, 5 al 6. Dice así. Aderezas mesa, diga conmigo, adereza mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, hay una unción. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué harán? Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa, ¿en dónde?
En la casa de Jehová, no en las cantinas, no en los prostíbulos, no en los parques, no en las calles. En la casa de Jehová moraré por largos días. Enfóqueme la mesa, por favor. Voy a pararme allí. Usted está viviendo una situación dura. Llámela escasez, llámela enfermedad, llámela problemas familiares. Está viviendo una situación difícil. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que es mejor comer pan duro en casa de paz que un banquete en casa de rencilla. Hay gente que tiene abundancia, pero no le sabe a nada. Porque cuando se sienta a comer, usted como suegra, que vive con su nuera o su yerno, le alegan, le humillan. Y por muy rico que está el plato, a usted eso ya no le sabe a nada. Usted como yerno o nuera se sienta porque por necesidad tiene que vivir con los suegros por un tiempo. Y aunque haya abundancia, ese suegro o esa suegra le humillan. Ese cuñado, esa nuera, le humillan. Le señalan, le infaman, por muy delicioso que sea. Eso ya no sabía nada. Se sientan a comer y gritan, pelean, vuelan celulares, vuelan tablets. Hay insultos, hay vulgaridades. Por mucha abundancia que haya en esa casa, eso no vale nada. Es mejor un pan duro. Es mejor un pan duro en casa de paz. Porque aunque sea difícil de masticar, la paz de ese lugar lo hará saber a gloria. Y hay hogares aquí que han perdido la paz. Que hoy vinieron o tal vez hoy están en sus casas, pero que sienten que no tienen nada que agradecerle al Señor. Porque ya no tienen paz. Porque la rencilla, la división, la ira, la contienda llegó a su casa. Porque los problemas familiares están sobrepasando tu paz, tu tranquilidad. Algunos ya se empezaron a enfermar. Y mucha gente a tu alrededor te está señalando y diciendo, y ese es el cristiano. Usted no me puede responder así porque usted es la cristiana. Usted no puede hacer eso porque usted es el cristiano. Y muchos alrededor están diciendo, vea, dice que evangélico, baja a la iglesia, y esa casa mantienen en machete y en cuchillo. Y muchos te señalan y se burlan y te humillan. Pero Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y mientras tú lo entiendas y permanezcas en acción de gracias, aunque la tormenta sea dura, frente a esos que te humillan, te señalan y te quieren ver caer, Dios aderezará mesa para ti. Delante de sus angustiadores, Dios se glorificará en tu vida. Y habrá abundancia de pan. Y habrá bendición. Te alcanzarán. Y habrá bendición hasta que sobre y abunde. No faltará, no escaseará. Aló, aló, aló. Dice que Él derrama el aceite sobre mi cabeza. Habrá una unción que pudra el yugo de pobreza. Aló, aló, aló. De ruina, de escasez. Habrá abundancia. Entrarás a una tierra donde fluye leche. Aló. Entrarás a una tierra donde fluye leche y donde fluye miel. Entiende. Permanecer en acción de gracia hace que la bendición de Dios se derrame. Y mientras otros te quisieran ver destruido en medio del caos, Dios te va a levantar de su mano. Vendrá abundancia.
Entrarás a tu tierra donde fluye leche y miel. Tendrás una buena vejez, tendrás una buena juventud. Aló, aló, aló. Él adereza mesa. Él adereza, Él prepara. Y Él te dice, siéntate. Pero ahí están los que me señalan. Tendrán que darme gloria, porque reconocerán que el Dios que tú tienes no te deja solo. Y habrá abundancia. Dígale que está al lado, aunque haya escasez. Vamos, dígalo, aunque haya escasez, Dios me prepara mesa. Habrá abundancia. ¿Cuánto lo creen? Disfrutarás el pan. Disfrutarás la bebida. Disfrutarás la provisión. Si vives en acción de gracias. Si consagras tu vida para Él, que es una de las señales más grandes de acción de gracias. No piense que vive en pecado y por decir gracias va a venir abundancia. Así no funciona. Por un día que diga pecado, que diga gracias de 364, que vive en pecado, no crea. Hay que ordenarse. Eso es señal de gratitud. Pero yo hablaba con el Señor y me decía, va a haber abundancia. Y no lo digo como frase de cajón, porque no estoy hablando de prosperidad económica solamente. Habrá algunos que empezarán a abundar en buena salud. Aló, en buenas relaciones familiares. Su matrimonio se ordenará. Su relación con suegros, yernos, nueras, hijos, nietos se va a ordenar. Su relación laboral se va a ordenar. Estos que le están poniendo zancadilla lo verán comer y Dios los sacará a ellos y lo dejará a usted. Porque Él está preparando mesa para aquellos que tienen el corazón correcto, para aquellos que son. Den un aplauso al Señor. Hoy es un día especial, hoy es un día de acción de gracias. ¿Cuántos quieren manifestar esa gratitud ante el Señor? Su adoración, ahora terminando, tiene que ser diferente que cuando inició. La manifestación de su cuerpo tiene que ser diferente que cuando iniciamos. Y su entendimiento del principio del dar tiene que ser diferente. Aló, tiene que ser diferente. Y quiero cerrar esta conferencia dándole gracias a Dios. Por favor, en orden, traiga las cartas de agradecimiento al Señor. Quiero despedirme de las personas que nos ven por redes sociales. Dios los bendiga.